¿Cómo nunca quedarte sin temas de conversación? Quédate hasta el final de este video porque te voy a enseñar cómo salir de esa incomodidad. Y créeme, todos hemos estado ahí alguna vez. ¿Qué necesito que hagas para eso? Que recuerdes ese momento en el que tú has conocido a alguien nuevo o te has encontrado a alguien a quien ya tú conocías. Y en ese momento recuerdas que siempre ha sido incómodo comunicarte con esa persona, que nunca tienes tema de conversación con esa persona. Entonces recurres a lo de siempre. Empiezas a hacer preguntas que son las que normalmente hacemos todos. ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde nos conocemos? ¿Eres mamá? ¿Eres papá? Y durante un rato, claro, la conversación avanza hasta que de repente apareció un silencio, ya no sabes qué más decir. Hay un silencio, sí, se llama silencio, y ese silencio incómodo que hace que cualquiera quiera sacar el teléfono y fingir que le llegó un mensaje, que hace el comentario como, ay, qué calor está haciendo, ah, qué día más lindo, y uno no haya que decir. Créeme que a mí también me pasó ese momento. A mí también me pasaba. Y no solamente cuando conocía a una persona nueva. Me pasaba con los que eran mis alumnos en ese momento, me pasaba con clientes, me pasaba en reuniones, en cumpleaños, me pasaba recurrentemente. O me pasaba con un familiar que justo es el que veo una vez al año y es con ese el con el que nunca sabía de qué hablar. Pero, ¿y si pudieras hablar con cualquier persona de una forma natural, fluida, sin estar buscando desesperadamente el siguiente tema que vas a tocar? La mayoría cree que se queda sin tema de conversación por una razón. Óyeme lo que te voy a decir. Y esas personas piensan que es porque no tienen facilidad para hablar, que no nacieron siendo sociables, que no nacieron con habilidades de conversar y de comunicarse con otras personas, que simplemente ellos no nacieron con ese don, que hay otros que sí nacieron con el don, pero ellos no. Yo también pensaba eso, yo también lo pensaba durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta que el problema no era mi personalidad. El problema era que nadie me había enseñado a conversar realmente. ¿Y por qué esta técnica de actuación te enseña cómo conversar? Porque esta técnica te dice que conversar no depende de tener confianza. Al igual que un actor, saberse una escena o hacer una escena no depende de tener confianza. Y ojo, esto no es solo para actores, esto es para cualquier persona que simplemente quiera aprender a tener conversaciones fluidas y no depender de su confianza. Esta técnica depende de desarrollar una habilidad. Y como cualquier otra habilidad en el mundo, se puede entrenar. Y es lo que quiero enseñarte aquí. Así que después de muchos años observando cómo se comunican las personas y de trabajar precisamente con eso todos los días, me di cuenta de que para no quedarte sin temas de conversación, realmente solamente necesitas 3 cosas. Y lo que necesitas es lo siguiente. Primero, comienza a aplicarlas. Quiero que las empieces a aplicar desde hoy y luego regreses a los comentarios a contarme cómo te fue. Así que te voy a contar la primera. La primera es, haz preguntas que abran la conversación. Imagínate que alguien te dice, este fin de semana fui a caminar. Entonces tú puedes responder, ah, qué bien, qué bueno. Pero ahí no va a pasar nada. Ahí te vas a quedar esperando a que la otra persona haga el esfuerzo de seguir hablando. Ahora, tú también puedes, que es lo que quiero que aprendas, tú puedes preguntarle, ¿a dónde fuiste? ¿Cómo te fue? ¿Vas seguido para allá? ¿Qué es lo que más te gusta de ir a ese lugar? Puedes hacerle preguntas en torno a eso que te está contando. Y no importa si caminar es algo o no que a ti te apasiona o algo que a ti te gusta. Se trata de la otra persona. Lo importante es que esa persona sienta que hay un interés genuino de tu parte hacia ella. Y eso hace que la conversación siga avanzando.
Porque si te das cuenta, una conversación no es más que una cadena de preguntas y de respuestas. Y casi siempre, quien sabe hacer buenas preguntas, también sabe llevar esa conversación. ¿Vas conmigo? Ahora, aquí aparece la segunda parte. Y esa segunda parte es, escucha más de lo que hablas. La mayoría de la gente piensa que para conversar tiene que hablar mucho. Y fíjate, es todo lo contrario. Realmente no se trata de hablar más. Se trata de que si quieres quedarte menos veces sin temas de conversación, tienes que empezar a escuchar mucho mejor, a escuchar realmente. Y no estoy hablando de esa escucha en la que parece que prestas atención, no estoy hablando de esa escucha en la norma del buen hablante y del buen oyente, en la norma del receptor y del emisor, en la que persona que está hablando y el otro está callado, mirando y escuchando. No, no estoy hablando de eso, para nada. Estoy hablando de la que escucha con todos sus sentidos, porque en ese tipo de conversación en la que te quedas esperando, estás metido en un lugar en el que en realidad estás preparando lo siguiente que tienes que decir. Y cuando estás preparando lo siguiente que tienes que decir, te estás desconectando de lo que sí está pasando aquí. Entonces, de lo que yo te estoy hablando es de escuchar de verdad, escuchar genuina y auténticamente de verdad. Y para hacer eso, en la técnica de actuación de los actores, esto es exactamente lo que se entrena, porque toda tu atención debe estar en la otra persona, no en ti. Porque cuando tú haces eso, empiezas a notar detalles que normalmente se te escaparían. Una palabra que esa persona repite, algo que esa persona dice con entusiasmo, una emoción, una duda, y todo eso te da material para que tú puedas seguir conversando, para que tú puedas seguir preguntando. No porque tú tengas respuestas brillantes, no porque tú tengas que decir algo magistral o algo muy bien redactado, no, sino simplemente porque ahora sí estás prestando atención. La persona se siente escuchada. Y fíjate, hay una frase que resume bien todo esto y esa frase te la voy a leer. Déjame, la encuentro acá. Pero lo que quiero decir es que la mayoría de las personas no escucha para entender a la persona que tiene enfrente, para comprender a la persona que tiene enfrente. La mayoría de personas escucha para responder. Esa es la frase, la mayoría de personas escucha para responder. Entonces, lo importante es que no nos convirtamos en ese tipo de persona que está escuchando para prepararse a qué tiene que responder, sino una persona que está escuchando de verdad. Ya de ese tipo de personas que está preparada para responder, hay demasiadas en el mundo. Y créeme, el mundo necesita a alguien como tú, que realmente se interese por los demás. Ahora, quiero que hablemos entonces de cuál es la tercera. Y la tercera es, quiero que encuentres algo que te una a ti con esa persona que te encontraste. Aquí es donde la conversación deja de sentirse como un esfuerzo. Ahí es donde la conversación comienza a ser de forma fluida. Porque conectamos mucho más rápido con personas con las que compartimos algo en común que con aquellas personas con las que no. A veces puede ser un interés, a veces puede ser una experiencia, a veces puede ser una forma de pensar, a veces puede ser un gusto. Y otras veces aparece algo que ninguno de los dos ni siquiera esperaba, que es lo más bonito. Pero si hiciste buenas preguntas y si realmente escuchaste a esa persona, tarde o temprano vas a encontrar ese punto en el que ambos se encuentran. Y cuando lo encuentras, llevas esa conversación hacia ese momento mágico, porque de repente ya no parece que tú estuvieras buscando temas de conversación. Ya simplemente la conversación empieza a avanzar sola, rueda sola como una pelotita. Ahora, también hay que decirlo, no todas las conversaciones van a salir perfectas. Habrán silencios. Habrán momentos en los que ya no haya mucho más que decir.
Y no pasa nada, está bien, es lo que tenía que pasar. El silencio no significa que haya fracasado esa conversación. Hay que dejar de tenerle miedo al silencio. Solo significa que la conversación hizo una pausa. Así que de forma relajada sabrás identificar que eso simplemente es una pausa. Y cuanto más cómodo te sientas con esos momentos, menos presión vas a sentir. ¿Tiene sentido? Menos presión se siente porque entiendes que hace parte. Al final de todo esto, las buenas conversaciones no dependen del carisma, no dependen de la confianza, no dependen de ninguna de estas dos cosas. Dependen realmente de la curiosidad, de la capacidad que tú tengas para escuchar, para preguntar, para interesarte realmente en el otro, para estar presente con la otra persona. Si empiezas a hacer mejores preguntas, a escuchar de verdad, y a descubrir aquello que tienes en común con esa persona, cada vez te va a costar muchísimo menos encontrar de qué hablar. Y con el tiempo te vas a dar cuenta de algo. El objetivo nunca fue convertirte en la persona más interesante de la conversación. El objetivo siempre fue convertirte en la persona más interesada en esa conversación. Y cuando logras eso, la otra persona se siente escuchada y la conversación fluye profundamente en un punto en el que ninguno de los dos está intentando agradar, simplemente están fluyendo. Soy Mausi Febres, tengo más de 12 años de experiencia formando actores y también a líderes y empresarios que quieren aprender a comunicar con poder y con fuerza. Así que por favor dale like, comparte este video, no te compartas tú, comparte este video y voy a ponerme por acá para dejar la miniatura luego. Y bye bye, nos vemos en el siguiente video.